¿Por qué el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora lleva el nombre de un destacado liberal decimonónico mexicano si se localiza en la casa de otro renombrado liberal mexicano del siglo XIX? ¿Quiénes fueron Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora? ¿Cómo se decidió el nombre del instituto? Nacieron cuando el territorio que hoy es México formaba parte de la monarquía española. Vivieron la Guerra de Independencia, participaron en la política del país y ocuparon cargos públicos durante la primera mitad del siglo XIX. Entonces, México era independiente, pero se carecía de Estado, gobierno e identidad nacional. La economía era casi de autosustento y el comercio se limitaba a la esfera regional. La población era principalmente rural, profundamente católica y tradicional. Había abismales diferencias entre pobres y ricos, se carecía de igualdad efectiva ante la ley y muy pocos tenían acceso a la educación. Ambos personajes fueron convencidos liberales y republicanos. Valentín fue médico y ocupó la presidencia durante las ausencias del presidente Antonio López de Santana. Tras su renuncia al sacerdocio, José María ejerció el derecho, fue escritor de artículos políticos, diputado y colaboró estrechamente con Valentín. Fue ideólogo de las reformas liberales que en 1833 se trataron de establecer a fin de desmantelar las estructuras coloniales y en su lugar crear un Estado que legitimara las relaciones políticas y sociales en la supremacía del poder civil. Todo ello para debilitar la influencia que la Iglesia Católica tenía tanto en la vida cotidiana de la población como en la estructura económica del país. Esas reformas también tenían por objeto disminuir los privilegios del ejército, otra institución que gozaba de mucho poder. Se planteó mejorar el sistema de justicia, colonizar las regiones escasamente habitadas para hacer más productivo al país y asegurar la integridad del territorio, arreglar la hacienda pública, activar la economía por medio de la minería y la agricultura de exportación, evitar la censura de la prensa y reformar la educación para que la regulara el gobierno y no la Iglesia. Aunque se trabajó mucho y varias leyes fueron aprobadas por el Congreso, poco se logró, pues los grupos de poder que se veían afectados se levantaron en armas. No obstante, sí se consiguió romper el monopolio que la Iglesia tenía sobre la educación. Valentín Gómez Farías tuvo que exiliarse por un tiempo. Murió poco después de que se aprobara la Constitución Liberal de 1857 y fue enterrado en la huerta de su casa de Mixcoac, donde se localiza nuestra sede principal. José María Luis Mora también abandonó el país, pero nunca regresó. Vivió en Inglaterra y Francia, países ante los que fue nombrado representante del gobierno mexicano y donde continuó escribiendo sobre la historia y la vida política de México. No se tiene certeza de cómo se decidió el nombre del instituto en 1981, pero en la decisión participaron los miembros del Consejo Directivo integrado por destacadas personalidades de la vida académica, cultural y política de México, entre los que destacan Fernando Solana, entonces secretario de Educación Pública, y el historiador Silvio Zavala, quien al parecer impulsó el nombre. También formaba parte de ese consejo Ernesto de la Torre Villar, quien fue el primer director y quien había elaborado muchos años antes una investigación sobre las reformas educativas de José María Luis Mora. Sin duda, es un honor para quienes trabajan en el instituto llamarse y ocupar la casa de uno de estos destacados personajes, que aunque tuvieron importantes diferencias, contribuyeron con su pensamiento y acciones a hacer de México un país laico y a mejorar la educación, misión esencial del Instituto Mora.